entre el embajador de Estados Unidos, Christopher Landa, y el exsecretario de Seguridad, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, un sonorense, un intercambio sobre la política de seguridad en México, lo que se está fallando, ¿no? Y también, obvio, el acopio de armas, que aquí lo hemos abordado mucho, o lo que le reclama México a Estados Unidos y lo que Estados Unidos le reclamó a México. Tenemos por ahí para reproducir el audio y ya para poner en contexto de qué estamos hablando, ya tengo a Jesús Esquivel también, pero para que el auditorio recordarle cómo fue que se dio este tema que pasó desapercibido, por lo menos aquí en Sonora no se ha debatido lo suficiente, no se ha abordado lo suficiente y creo que es algo muy importante. Escuchemos. Sabemos que ninguno de nuestros países está seguro cuando el otro no lo está. Y precisamente la frontera es el espacio común en donde más intensa debe ser nuestra cooperación. La seguridad es un desafío compartido y una responsabilidad compartida. Sin ella, difícilmente puede haber crecimiento y prosperidad. Más aún, cuando nuestras economías se encuentran tan entrelazadas y México es nuestro principal socio comercial en bienes. Uno de los puntos clave en los que debemos concentrarnos en materia de seguridad es el tráfico de armas, municiones y efectivo. Es un tema en el que necesitamos trabajar de forma muy estrecha para tener éxito. Encuentro poco productivo que nos señalemos los unos a los otros sobre de quién es la culpa, por las drogas que van al norte o por las armas y el dinero que vienen hacia el sur, porque por muchos años los grupos criminales han aprovechado nuestros desacuerdos históricos al respecto. Hay muchas reuniones, pero realmente lo importante es que tengamos resultados, y en eso estamos enfocados también, que hayan operaciones y que no solamente hayan palabras. Porque esto no puede seguir así, para ninguno de los países. En el caso de nuestro país, el hecho de que las organizaciones criminales dispongan de una capacidad de fuego con frecuencia superior al de nuestras fuerzas federales responsables de garantizar la seguridad pública. Como bien decía el embajador, no se trata de endosarnos o, como decimos aquí en nuestro país, de echarnos la bolita unos a otros. Creo que ambos países tenemos responsabilidades y también ambos países tenemos capacidades extraordinarias que sumar para diseñar y operar una solución definitiva. Sin ello, sin el control del contrabando de armas, no es posible cerrar el círculo vicioso que es armas, capacidad de fuego, crecimiento de las organizaciones criminales, narcotráfico, lavado de dinero y finalmente la diversificación criminal que termina por afectar en lo que más lastima a la sociedad. Yo creo que tenemos que cambiar la visión sobre lo que representa la disponibilidad de un arma en la generación de todo el círculo vicioso de la inseguridad. Pues tan es así, mire usted lo que acaba de pasar en Hermosillo, que un arma le quitó una vida a un bebé de 3 semanas de una familia que fue a comprar un sushi, dejó al niño en el carro mientras lo pedían, y cuando regresaron, la bala alcanzó al niño porque iban por una persona que estaba ahí. Qué terrible tragedia mexicana estamos viviendo. Jesús Esquivel, tú que has abordado mucho, Jesús Esquivel, escritor y periodista desde Washington, el tema de este tema precisamente, ¿no? El contrabando, armas, intercambio, la política de seguridad. ¿Cómo ves esta situación que se dio, este intercambio, y no sé qué repercusiones haya tenido en Washington y si es que lo tuvo? Jesús, buenos días. Ninguna, Ninguna. ninguna, querido Luis Alberto, buenos días. Lo que Buenos ocurre en días. México no tiene resonancia en México, y menos si lo hace, en Washington, y menos si lo hace el embajador Christopher Landau. Aquí en la Casa Blanca simplemente no toma en cuenta. La política de la relación bilateral no la maneja Landau, la maneja Jared Kushner, el yerno del presidente de los Estados Unidos, y Trump la va a manejar cuando le convenga para su campaña electoral.
No encontré absolutamente nada diferente en lo que hablaron el embajador estadounidense y Durazo respecto a la relación bilateral en materia de seguridad, diferente a lo del pasado. Los señalamientos siempre se han hecho. En este sentido, te voy a decir algo que hemos platicado en tu programa. La responsabilidad auténtica de prevenir la entrada de armas a México es del gobierno mexicano en la frontera. Y lo comentamos el otro día respecto al reportaje que hice. Muy sencillo entrar caminando sin que te revisen los agentes aduanales mexicanos, la Guardia Nacional o quien tú quieras. Entonces, en ese sentido, Landau se está cubriendo al decir necesitamos trabajar de manera compartida, porque sabe que en su país la industria de las armas, el cabildeo que lleva a cabo la Asociación Nacional del Rifle, es más poderosa que la voluntad de un político en el Capitolio o en la Casa Blanca. La responsabilidad absoluta que tiene Estados Unidos e irrevocable es de reducir el consumo y demanda de drogas y combatir el lavado de dinero que se hace a través de las instituciones financieras de su país. Pero ya también lo hemos comentado, no lo van a hacer, simplemente porque no les conviene en el término de lavado de dinero. Porque si investigaran a los bancos, imagínate si con el coronavirus se cayó la bolsa de valores, que dijeran las instituciones financieras de Estados Unidos directa o indirectamente colaboran con el lavado de dinero del narcotráfico, sacude al sistema financiero internacional y más fuerte que el coronavirus. Sí, totalmente, Jesús. Pero además es, como dices, ciertamente de México, pero es un problema al que Estados Unidos, y siempre tú también lo has dicho y lo hemos dicho, no le quiere entrar y ni le va a entrar, Jesús. No le Sí, conviene. porque no es de su interés nacional. Eso hay que tenerlo en cuenta. No nos hagamos las víctimas, no nos hagamos. Estados Unidos debe defender a México. ¿A quién le corresponde? México. La industria de las armas en Estados Unidos contribuye a un crecimiento del Producto Interno Bruto, a un porcentaje. Está definido en la segunda enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos. ¿Para qué nos seguimos rasgando las vestiduras y haciéndonos víctimas del problema de las armas de Estados Unidos? El gobierno mexicano debería actuar en consecuencia, vigilar los puentes fronterizos en nuestro país, de donde entra la gente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, lo hemos comentado, se ha criticado, nos hemos burlado. Cada vez que ocurre un ataque masivo en Estados Unidos, aunque sea de menores de edad, como ocurrió en el estado de Connecticut hace unos años, se indigna la sociedad estadounidense, se indigna el presidente en turno, se indigna el Congreso, hablan de cambiar las leyes, nunca mencionan a México. Y si aún así, por muertos estadounidenses, no cambian las leyes, de verdad, no seamos ingenuos y no sigamos pensando que por lo que está pasando en México lo van a hacer. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Allá no ha cambiado nada y las vidas siguen y siguen derramándose y los tiroteos y está inamovible el status quo del armamento. Exacto. ¿Qué Porque nos... te repito, ¿a quién le corresponde? A ver, vamos a hacer una analogía. ¿A quién le corresponde vigilar en tu casa que no entre alguien a regarte petróleo para aventarle un cerillo? ¿Para qué, perdón? ¿A quién? Para provocar un incendio en tu casa. ¿A quién Obvio. corresponde vigilar la integridad de tu casa? Sí, totalmente, a uno, totalmente de acuerdo. Entonces, por ello es que Landau ya conoce el argumento tradicional de México, el de las armas y las Lo que se puede interpretar en Estados Unidos con eso es como una justificación de México a no querer hacer su trabajo. ¿Cómo vas a poner a Estados Unidos a que te garantice la vigilancia de la frontera sur? Si su responsabilidad de ellos es al contrario, revisar lo que entra de sur a norte, y aún así se les pasa las drogas y muchas otras cosas que van de contrabando de México. Pero ellos sí, tú lo sabes, Luis Alberto, entras caminando por cualquier puente de Estados Unidos y a todos por lo menos los pasan debajo de la máquina de detector de metales. Dime si ocurre lo mismo en México.
Así es, no ocurre. Y tú lo has corroborado mucho en tus recorridos en la frontera con trabajo todoterreno. Y uno cree que de repente lo que ocurre aquí va y estalla allá. Y no, allá no tiene ninguna repercusión. Prácticamente les vale, No hay mucho Jesús. menos lo que diga Landau. Te repito, Landau es un abogado que no tiene, digamos, resonancia política en Estados Unidos. Cuando lo ratificaron en el Senado, es amigo del presidente, sí, que se vaya. Simplemente. Lo hemos visto que ha hecho. Esta es la primera vez que yo escucho a Landau y luego que lo hace en Twitter, hablar de un tema de seguridad nacional de México. Pero antes se dedicaba a tomar fotografías en lugares turísticos de nuestro país, en Xochimilco, en Valle de Bravo, lo vimos. Se dedica, ¿no? Lo hace. Es decir, los tacos, es decir, Por eso. degustador culinario, sí. Entonces, un embajador con influencia política no hace eso. Es porque en Washington no lo toman en cuenta. No nos sigamos haciendo ilusiones. Para Donald Trump la política exterior hacia México no existe. Se la delegó a su yerno. Ya logró lo que quería con México y no es el interés mexicano. Se está construyendo el muro, no como él pensaba, pero se está haciendo. México ya actuó en consecuencia para tener el flujo de migrantes centroamericanos con la Guardia Nacional, nos guste o no nos guste. Cambió el acuerdo comercial a su manera, lo hizo, lo logró, y ahora lo va a utilizar cuando le convenga en esta época electoral para su reelección. No nos espantemos y no digamos, por fin. No, señor. A Donald Trump no le interesa México. Le interesa lo que de México pueda ayudarlo a su reelección. No seamos ilusos. Muy bien, pues te agradezco mucho como siempre, Jesús. Y sí, exactamente, qué bueno que hay que poner las cosas sobre las IES. Y así es, Estados Unidos así es, y Trump, así como lo escribes, tal cual es. Te mando un abrazo, estamos en contacto. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días. Puente Las